El enemigo, gloria a Dios, hoy su interés no es llevarse la gente directamente al mundo, es meterle el mundo a los que están dentro de la iglesia. Hablo de desenfocarlo y de que la gente dentro de la iglesia esté enfocado en las cosas que perecen que en las cosas que permanecen. El enemigo te está poniendo a dejar de adorar a Dios, a murmurar, a criticar dentro de la misma iglesia, para el enemigo acabar con tu casa. Cuando un demonio es derribado por un pastor, por un evangelista, ese género entero se levanta donde quiera que va a pastorear. Son gente que controlan los pastores. Los satanistas buscan rango dentro de la iglesia y hoy en día están siendo enviados a las congregaciones, porque el satanista empieza a sentarse en la última fila de los asientos de la silla y va escalando hasta llegar a bautizarse y llegar a posición de liderazgo y de autoridad. ¿Y cuántas iglesias no están frías, apagadas, aleluya, llenas de personas, pero personas secas? Porque hay satanistas que están dirigiendo y ya le pasaron por encima al pastor. Y en todas las reuniones ese satanista dice: lo que el pastor está diciendo está bonito, pero yo considero, y le lleva la contraria al pastor en todo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y en esta ocasión, pues tengo el honor y la honra de estar sentado una vez más con un hombre de Dios, el pastor Brayley. Pastor, Dios le bendiga mucho. Amén, mi hermano, Dios te bendiga más. Dios bendiga a todas las personas que también te siguen. Dios bendiga esa hermosa audiencia que cada día va creciendo y está siendo instruido o instruida por lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Y está siendo también motivada a través de los testimonios que hombres y mujeres de Dios traen aquí. Qué bendición el poder estar aquí. Así que quédese para que sea bendecido con lo que traemos hoy, que Dios ya depositó en nosotros. Pastor, gracias, la honra es mía de una vez más pues estar con usted compartiendo la palabra. Yo sé que muchas personas van a ser tocadas y bendecidas a través de la palabra que Dios puso en los labios de usted. Así que estamos expectantes para saber qué el Eterno le ha compartido a usted en estos momentos. Amén. Bueno, como te decía, mi hermano Antonio, hay un tema que ha estado en los últimos meses, días, ha estado ahí tratando conmigo. Este tema ha estado ministrando mi vida y es el tema sobre guerra espiritual. El tema de la guerra espiritual y cómo los espíritus últimamente están atacando directamente la iglesia. Ya no es encubierto como antes. Antes la guerra espiritual no era tan a la clara como ahora. Ahora la guerra espiritual es directa. Sí. Sabemos, Antonio, y todo el que nos esté escuchando, que antes la guerra no era física. En el Antiguo Testamento la guerra no era espiritual, era física, porque era una nación contra otra nación, un pueblo contra otro pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento, de Jesús para acá, vemos que la guerra es espiritual, que es una diferencia. La guerra física es cuando es algo visible y la guerra espiritual es cuando es algo invisible. Ahora, lo que el enemigo está haciendo, los dardos que el enemigo está enviando hoy en día a la iglesia y a los hombres y mujeres de Dios que representan amenaza para él, aunque no se ven directamente, pero sus manifestaciones sí están siendo palpables. Sí. Hoy más que nunca el mundo espiritual está golpeando, el mundo espiritual está atacando, y de hecho inicié en la iglesia que pastoreo, aquí mismo en Guaricano, en la calle 11, calle 6, esquina 11, casita duple del proyecto Mirador Norte de los Guaricanos. Inicié sobre este tema y voy a compartir parte de lo que estoy compartiendo con la iglesia, que sentí del espíritu que la audiencia va a ser edificada a través de esto. Me gustó ese tema porque realmente hay un gran desconocimiento en cuanto a la guerra espiritual, porque tenemos gente que lamentablemente hablan de una supuesta guerra espiritual sin saber lo que están hablando, sin fundamento escritural de lo que están diciendo. Entonces es muy peligroso cuando enseñamos cosas que se salen de la palabra del Señor. Muchas veces porque alguien nos enseñó y repetimos lo que escuchamos. Pero cuando hombres de Dios
que están capacitados y están legalmente, espiritual bien, saben lo que están diciendo, porque hay gente que no sabe lo que están hablando. Hay muchos inventos y precisamente venimos, como siempre, con toda la sencillez de corazón a tratar de orientar. Sí. Vuelvo y digo, es lo que estoy tratando de hacer con la iglesia que pastoreo, porque se habla de guerra espiritual, como tú dices, y se usan métodos que no son ni siquiera bíblicos. Y ahí el asunto puede ser más brujería que el equipo contrario que nos ataca, por llamarlo de una forma, que guerra espiritual de este lado del reino. Porque está el reino de Dios, que sufre violencia, dijo Juan, y solamente los violentos lo arrebatarán. Pero también está el reino de la tiniebla, que trata de confundir. Y hay muchísima gente, montones de gente que están peleando una supuesta guerra espiritual confundido, con prácticas que no son bíblicas. Entonces, todo lo que vamos a hacer, la palabra de Dios revela que tiene que tener fundamento bíblico, porque ¿qué hago yo hablando de un mundo espiritual que la Biblia no lo habla? Cuando nos salimos de la Biblia, nos convertimos en hereje, en satanita y en cualquier otra cosa, porque eso es lo que hace Satanás. Sí. Los principios bíblicos, torcerlo, distorsionarlo, para que la gente esté confundida y el confundido, entonces indirectamente y mucho directamente están adorando a Satanás. Y precisamente por ahí venimos y voy a mencionar algunas cosas que recibí de parte del Espíritu Santo, que cuando recibí esto y lo volví a estudiar, dije, pero cuánta gente hablando cosas sin fundamento porque no han tenido quien lo forme o no se han dejado formar. Porque muchos dicen, no, yo tengo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es maestro por excelencia. Lo revela Juan. El Espíritu Santo es consolador, el Espíritu Santo es guía, pero tenemos hombres y mujeres que Dios ha puesto para que nos mentoreen, nos guíen y para que nos formen. Todo aquello, la mayoría de personas, para no generalizar, Antonio, que estudia la palabra de Dios sin un guía, sin un mentor, termina distorsionando y sacando el texto de contexto y confundiendo a otros. Y lamentablemente, Antonio, el contenido que carece de esencia bíblica es lo que a la gente más le gusta en este tiempo. El contenido que más se hace viral. El contenido, lo que no es bíblico hoy en día es popular. Pero todavía, gloria a Dios, damos gloria a Dios por personas como tú y los ministros y ministras que tú traes aquí, que son gente también preparada, no gente nada que se inventan testimonio. Hay mucho inventando testimonio, pero veo que también aquí vienen gente preparada, teólogos, gente que saben y manejan el tema a la luz de la palabra. Me gustó algo muy, muy importante, de que, y caemos creo que en la primera entrevista que hicimos, que hablamos de la formación. Sí, porque es la misma línea. Exacto, porque hay gente que no es que no han tenido quien los forme, ellos no se han dejado formar. Así, lamentablemente porque así. Porque tienen buenos pastores, pero ellos no se dejan formar. Y como no se quieren dejar formar, en vez de aguantar el proceso de la formación, mejor se van de la iglesia a un lugar donde le aplaudan todas las cosas que ellos quieren decir. ¿Sabe por qué pasa eso? Jeremías 18 habla de la casa del alfarero. Sí. El alfarero, el barro nunca le va a decir al alfarero lo que el alfarero debe de hacer con él. Es el alfarero el que decide lo que va a hacer con el barro. Entonces muchas personas cuando llegan a una congregación que Dios empieza a procesarlo, porque cuando Dios te quiere exhibir te procesa. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos ministros que se exhiben ellos sin proceso, y eso es un problema porque terminan haciendo daño al reino, terminan convirtiendo esto en un comercio, en un negocio, y lamentablemente hay mucha gente así que tienen esto como un negocio a la clara y se han agarrado del texto que dice Jesús: en los negocios de mi padre me conviene estar, pero lo están sacando de contexto. Entonces cuando el alfarero quiere darle una forma a través de un pastor, a través de una congregación, ellos lo que hacen es que se mueven de esa congregación sin la forma que el reino le quiere dar a través, vuelvo y digo, de este escenario, de este contexto donde Dios lo llevó. Y por eso es que tuve mucha gente haciendo torpeces, quizás suene fuerte la palabra, cometiendo estupideces en los altares, diciendo cosas que no son bíblicas y haciendo daño. Hoy en día hay un faranduleo terrible. Vuelvo y digo y resalto el trabajo que tú estás haciendo, que no veo que tú te inclinado en esa área de la farándula, de traer gente aquí de que vio esto, que vio lo otro, fuera de fundamento bíblico. Pero la farándula se ha metido por los views, por crecer rápido. Entonces son gente que están
siendo de vergüenza el evangelio. No es que el evangelio está quedando de vergüenza, porque el evangelio es esencia, es buena nueva. Ellos están siendo de vergüenza y se han convertido en comediantes dentro del evangelio por no dejarse formar. Pero hoy vamos a ver algunos principios bíblicos, gloria a Dios, para que la gente camine en ese propósito de Dios, para que la gente agote el tiempo que Dios quiere que agote, aleluya, para entonces ser lanzado. El mismo ejemplo de Jesús, que lo vamos a ver en una mala práctica que mucha gente enseña. Pero vamos a lo que es guerra espiritual. ¿Qué es guerra espiritual, Antonio? Yo sé que tú lo sabes, pero para la audiencia, guerra espiritual es un conflicto invisible, pero real, entre el reino de Dios y la fuerza del mal, sí, o la fuerza de la tiniebla. No es una lucha física, la guerra, sino espiritual, que afecta nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras emociones. ¿Por qué es importante aprender sobre la guerra espiritual? Porque es un conflicto constante. El creyente, Antonio, y todo el que me esté escuchando ahí, que se convirtió a Cristo, desde que se convirtió a Cristo, deja de ser aliado de la tiniebla. Y va a entrar en guerra espiritual de una u otra forma desde que se convirtió a Cristo, porque el que no es conmigo, dijo el mismo Jesús, contra mí es. Entonces el que se convierte, que estaba de parte del enemigo, de parte del mundo de la tiniebla, aunque mucha gente dice que no, ya no es un recurso para la tiniebla, pasa a ser una amenaza. Desde que aceptamos a Cristo, pasamos a ser una amenaza para el infierno. Pasamos a ser una amenaza para Satanás y sus demonios. Entonces, el enemigo va a buscar la forma de hacer que esa persona de una u otra manera vuelva al terreno de donde salió. Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va, pero vuelve a observar la casa de donde salió. Y si encuentra la casa barrida y vacía, es decir, que si ese día esa persona no entró en guerra espiritual, esa persona no inició su día en santidad, no le oró a Dios, habló palabra deshonesta, habló palabra morbosa, habló palabra alineada al lenguaje de la tiniebla, entonces ese espíritu que salió y quiere volver a la casa de donde lo sacaron, ese espíritu busca 7 espíritus y vuelve y entra, porque ya Cristo no está en esa casa. Y el que no vive en una guerra espiritual constante y con su conducta, en que esté dentro de la iglesia, sacó a Cristo de su corazón, entonces los espíritus que viven rondeando van a volver el espíritu que lo controlaba más 7 espíritus más. Por esa razón tuve gente no solo que se van al mundo. Tú observas creyente dentro de la iglesia que murmuró, habló mentira, maltrató a su cónyuge, a su jefe, violó los principios espirituales, y tuve creyente dentro de la iglesia que en vez de ir en un lineamiento espiritual, Antonio, van decreciendo. No menguando en humildad para que crezca Cristo, sino que van dejando de crecer. La razón es esa. La razón es que el día que no se levantaron orado, el día que no se levantaron ayunado, es el día que el espíritu que salió un día, que Cristo lo echó fuera, porque esa persona entró a Cristo en su corazón, volvió con 7. Sí. Y tuve que un miembro que iba de 4 días de culto, que la mayoría de iglesias en este país siguen esa conducta de dar 4 días de culto, gloria a Dios. Otras están un poquito más actualizadas y solo dan 2 días de culto, pero la mayoría de iglesias de este país dan 4 días de culto, culto de sociedades, culto general el domingo. Entonces tú observas que un creyente que iba al menos los martes y los domingos a la iglesia, ahora se convierte en solo dominguero. Es porque abrió una puerta espiritual, y aunque muchos digan que sin congregarse pueden hacer guerra espiritual y pueden estar bien, es una mala práctica y es un engaño del infierno. ¿Por
Porque el apóstol Pablo dijo que cuando nosotros nos congregamos, pertenecemos a la familia de la fe. Y cuando pertenecemos a la familia de la fe, nos santificamos los unos a los otros. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, esa persona que abre puertas, ya tuve que empieza a ir los domingos a la iglesia. De ir los domingos, a veces solo va 2 domingos al mes. Pero no obstante a eso, ya esa persona se le importa maltratar, criticar, hablar del líder, hablar de titirimundati en la iglesia. Porque ahora no solo hay un espíritu de frialdad y de decadez, ahora hay un espíritu de murmuración. Ahora hay un espíritu que le da lo mismo una cosa como la otra, porque entró en esos niveles de guerra espiritual que abrió puertas. O confundió la guerra, Antonio, como que era su hermano. Porque a veces Dios pone gente dentro de nosotros. No fue el diablo, que el Señor lo reprenda, para que a través de su carácter nosotros trabajemos nuestra humildad. Hay gente que Dios, hay miembros que Dios lo pone dentro de la iglesia que yo pastoreo, que quizá no es el miembro que yo quisiera que fuera, pero Dios está permitiendo que esa persona esté ahí con ese carácter, con esa conducta, para yo mantenerme caminando fino, para yo mantenerme en un nivel de guerra espiritual constante. Ahora, en el momento que yo pienso que mi guerra con ese hermanito, o que el que ya va 2 veces al mes a la iglesia y está muerto espiritual, porque los espíritus lo han consumido, piensan que con el que no estaba de acuerdo con ellos, porque la gente tiene un problema. La gente quiere que estén de acuerdo en todo lo que ellos dicen, aun entrando en mala práctica bíblica, gloria a Dios. Entonces, en el momento que yo interpreto que mi guerra es literal con ese hermanito, en ese momento estoy desenfocado. Pablo dijo, Efesios 6:12, que nuestra, o 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, a veces decimos, fulano se descarrió, se descuidó, pero ¿qué decir de la gente que deja de militar en el espíritu, que suelta su posición de guerra, la posición de la lectura de la palabra, la posición de la oración, la posición de congregarse, la posición de adorar a Dios, la posición de ayunar, y que pasan a ser una presa del enemigo dentro de la iglesia, y en vez de jugar para el reino, están jugando para el reino de la tiniebla? ¿Qué decirle a esa gente? Dios mío. Que se convierten en un dolor de cabeza para los ministros, para los pastores, que se convierten en un proceso de ansiedad para los pastores. ¿Qué decir de ellos dentro del reino? Porque a veces decimos, fulano se descuidó y se fue al mundo, pero hay gente que no se ha ido al mundo literalmente, pero el mundo está en ellos, aun estando dentro del reino. Y yo necesito hablar esta verdad, porque el Espíritu Santo me habló y me dijo, hoy más que nunca el enemigo, gloria a Dios, hoy su interés no es llevarse la gente directamente al mundo, es meterle el mundo a los que están dentro de la iglesia. Y cuando hablo de meterle el mundo a los que están dentro de la iglesia, Antonio, hablo de desenfocarlo, y de que la gente dentro de la iglesia estemos enfocados en las cosas que perecen, que en las cosas que permanecen. ¿Cuánta gente no anda detrás del dinero? Aleluya, de una forma de desosiego, gloria a Dios. Tienen una angustia detrás de dinero y se han descuidado de las cosas del reino. Y por eso, mientras más buscan dinero, más apagado, más frío, más contaminado, más influencia demoníaca esa gente carga. Antes la carga dentro de una administración en la iglesia era gente que el enemigo enviaba. Hoy en día están dentro, que tú dices adoren a Dios, y están tan cargados que están como el hombre de la mano seca, que Jesús tuvo que decirle, enderézate, suelta los espíritus de mano seca. Hay gente dentro de la iglesia tan cargados que están jorobados, como aquella mujer que Jesús tuvo que decirle, suéltala, espíritu de joroba. No levantan su mano, no
adoran a Dios, porque una de las cosas que hacen los demonios es que le dicen a ese tipo de persona, ese que está ahí predicando, esa que está ahí adorando, no tiene testimonio, no tiene esta. Y a veces, ¿verdad? Pero también hay una verdad que el enemigo te está poniendo a dejar de adorar a Dios, a murmurar, a criticar dentro de la misma iglesia, para el enemigo acabar con tu casa. Porque si tú observas, esa gente que no adora a Dios dentro de la iglesia, dice porque el que está ahí adelante no tiene testimonio. Esa gente, aleluya, que no abre su boca, llegan con dolores de cabeza a su casa, llegan cargados, su matrimonio está cada día de mal en peor, su familia está cada día más destruida, porque no hacen guerra espiritual ni en la iglesia. Y el que no hace guerra espiritual en la iglesia, que no me diga que hace guerra espiritual en su casa, Antonio. Wow. Es una mentira. Usted acaba de decir algo que captó mi atención, y es respecto a las personas que por más que se afanan y han descuidado lo espiritual, no progresan, no avanzan. No hay nada. Y esto lo vemos en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1, los primeros versículos, Dios dice: ustedes siembran mucho y recogen poco, y el que recibe su salario en sacos rotos lo echa. Wow. O sea, las personas habían descuidado el templo, habían descuidado la construcción del templo. Por lo tanto, dice, por eso llamé la sequía sobre ustedes y la lluvia no vino sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el pueblo se había descuidado. Cuando hay descuido espiritual, yo conozco gente que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar y están todo el día hasta las 12 de la noche, y usted le ve la miseria, le ve la decadencia, le ve el descuido, porque cuando usted descuida lo espiritual, wow, viene la miseria también con usted. No podemos bajo ninguna circunstancia descuidar lo que Dios nos ha encomendado. Dice la Biblia que nadie, por más que se afane, puede añadir un codo a su estatura. Y dice Pablo, esto no es de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por más que te afane, no vas a alcanzar más de lo que Dios dijo que tienes que alcanzar. Por eso, no descuide lo espiritual. No Así lo podemos es. descuidar. Así es, lamentablemente. Entonces, el creyente, Antonio, y la gente que está buscando de Dios tiene que saber esta verdad de cómo el enemigo está operando, cómo el enemigo se quiere meter dentro de la iglesia. Entonces, donde llegan ministerios que enfrentan este tipo de cosas, se le levantan persecución, Sí. se le levantan guerras, se le levantan situaciones, aleluya, que lo quieren sacar de ese lugar. Eso fue lo que pasó con Pablo. A Pablo lo metieron preso, a Pablo lo quisieron sacar de allí, de aquella ciudad, porque fue a confrontar el mundo de la tiniebla. Era alguien que hacía guerra espiritual. Entonces, en guerra espiritual, ya usted sabe lo que es guerra espiritual. Es un conflicto invisible entre el reino, aleluya, de Dios y el mundo del mal. Ahora, hay gente que confunde la guerra con la batalla. Dentro de la guerra se libran batallas, pero guerra y batalla no es lo mismo. Tú le preguntas a muchos creyentes y dicen, no, estoy haciendo batalla, gloria a Dios, espiritual. La guerra es una fuerza prolongada de tiempo. Repito, el que se decidió buscar a Cristo entró en guerra espiritual continua, sí, hasta que Cristo venga. Ahora, la batalla es un enfrentamiento específico dentro de la guerra. Es decir, es un ejemplo que yo le ponía a los hermanos cuando daba esta enseñanza. Si yo llego a un bosque que tiene muchos árboles, muchos insectos, y quiero darle mantenimiento para aprovechar esa tierra y para poder limpiarla, sembrar y cultivar el fruto de esa tierra, lo primero es que cuando yo entre a darle mantenimiento, a cortar los árboles, a cortar las malezas, van a venir avispas que se sienten seguras, que están internas en ese lugar, que no se ven de fuera, pero están internas en ese lugar. Entonces las avispas me van a ir arriba porque yo estoy evadiendo el territorio que ellas entienden que es de ellas. Pero las avispas las podemos ver como una batalla dentro de la guerra que estoy librando para limpiar todo el terreno. Es un episodio, es una batalla específica, pero la guerra sigue. Luego de la avispa tengo que enfrentar la serpiente que me van a ir arriba porque le estoy evadiendo su hábitat. Y tanto los insectos
insectos, como los animales, cuando tú le invades su ambiente, van a atacarte, porque ellos se sienten seguros. Y esto yo lo asocio mucho a cómo operan los demonios. Hay un nivel de guerra. Yo estoy en guerra constante desde que me convertí. Desde que me convertí directa o indirectamente, con o sin conocimiento, yo estoy en guerra con el mundo de la tiniebla. Pero qué decir de a veces que nosotros, tú mismo que eres predicador, nosotros vamos a iglesia, que aparentemente todo está bien, pero hay mucha personas que, así como la avispa no se ven de fuera, tienen situaciones espirituales. Gente que se quería quitar la vida, gente que quería desaparecer, matrimonio que el enemigo lo tenía en sus redes, que lo tenía en su mano. Entonces, cuando nosotros llegamos, que sacudimos y agitamos el mundo espiritual, la presencia de Dios se establece, se mueve, esos espíritus salen. Entonces esos espíritus van a ser como esa avispa, Antonio, que cuando tú llegas dentro de ese escenario de guerra espiritual y ellas salen, van a venir en contra tuya como esa serpiente. Por eso es que nosotros, los que ministramos, tenemos doble guerra. Tenemos la guerra de que ya no pertenecemos al enemigo y que él no cuenta con nosotros, y por eso literalmente él está guapo. Y tenemos la guerra que cada vez que alguien se convierte, cada vez que alguien sale del error, sale de su vida de pecado, los espíritus que tenían legalidad en esa persona vienen a atacarnos. Entonces yo pensaba, Antonio, aleluya, dentro del mismo episodio de batalla, que son episodios dentro de la guerra, yo antes por desconocimiento decía, pero ¿cómo es, aleluya, que yo voy a Higüey, un ejemplo, y en Higüey se manifestó un espíritu, vamos a decir, de Santa Marta, como dice el nombre que le pusieron la gente, porque en la Biblia no hay espíritu de Santa Marta, en la Biblia hay ángeles caídos y demonios. Sí. Pero vamos a usar lo que la gente conoce. Se manifestó Santa Marta en Higüey, en una iglesia. Yo, bajo la cobertura y la misericordia de Dios, alineado al propósito de Dios, eché fuera ese espíritu, es decir, que lo derroté. Lo que porto espiritual. Entonces voy a Elías Piña, y en Elías Piña se manifiesta el mismo espíritu. Antes yo pensaba que era, gloria a Dios, que ese mismo espíritu se trasladaba de lugar en lugar. Cuando estudio esto a la luz de la palabra, me doy cuenta que no es el mismo espíritu, es un género. Porque yo me pregunté, yo dije, pero si yo lo vencí en Higüey, o fue que abrí puerta que volvió a enfrentarme en Elías Piña, o fue que algo pasó que el mismo espíritu volvió a enfrentarme. No es el mismo espíritu, es un estilo, un género. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando no pudieron echar el espíritu que apareció en Marcos capítulo 9 fuera, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, este género no sale, es decir, este tipo de demonio no sale si no es con ayuno y oración. Pero vamos al libro también de la historia, aleluya, de Saúl. El espíritu de adivinación es un espíritu en el Antiguo Testamento, una línea espiritual. Pero Pablo en Hechos 16 también reprendió un espíritu de adivinación. ¿Es el mismo espíritu? No. Es un estilo de género espiritual. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando yo reprendo a Santa Marta en Higüey, ese espíritu llega desentronado donde su género. Entonces todo lo que operan en ese mismo estilo, dicen, hay un predicador de tal y tal forma que agolpeó uno de los nuestros, vamos a perseguirlo donde quiera que vayan. Ahora, donde quiera que yo voy a ministrar, ese género de Santa Marta está buscando la forma de cómo vengarse porque le quité uno de los de ellos. Porque el reino de la tiniebla muchas veces es más fino y más organizado que el reino de los cielos. Nosotros perdemos armas, ovejas se descarrían, y la gente no pelea con el mundo de la tiniebla como pelean los géneros, cuando uno de su estirpe, uno de su genealogía o de su línea espiritual es golpeado. Dentro de la iglesia la gente se descarría y nadie le presta atención a eso. Pero en guerra espiritual, cuando un demonio es derribado por un pastor, por un evangelista, ese género entero se levanta donde quiera que va a pastorear, se levanta donde quiera que va a ministrar. Yo empecé en Paraíso de Barahona pastoreando. En Paraíso de Barahona empezó a levantarse un estilo
estilo de espíritu de brujería, brucos y satanistas que atacan la iglesia, que son dos líneas diferentes, gloria a Dios. Entonces ya yo vencí en Elia Piña, pero cuando vengo a Villa Tapia, en Villa Tapia el mismo escenario se me presenta, no son los mismos demonios, es la misma línea espiritual, pero cuando voy a Elias Piña, la misma línea más fortalecida, y cuando vengo a Santo Domingo sigo peleando con los mismos géneros. No es que no lo he vencido, es que esa familia espiritual entera, que son demonios que están incrustados dentro de la iglesia. Atención, pastores, aleluya. Hay un espíritu que se mueve, que viene del satanismo. Son gente que controlan los pastores. Los satanistas buscan rango dentro de la iglesia y hoy en día están siendo enviados a las congregaciones. Tú ves gente que parecen más los pastores que los propios pastores. Son gente posesivo, porque este espíritu de satanismo, Antonio, se le mete a gente posesivo. Ese tipo de gente controladores, ese tipo de gente celoso. No porque yo lo que tengo es celo por la obra de Dios, pero por celo por la obra de Dios pasan por encima del hombre, de la cabeza, cuando esto es un principio de violación espiritual. Sí. Hay un salmo que dice que la bendición es la que desciende sobre la cabeza y baja hasta el borde, hasta la barba, hasta el borde de su vestidura. Entonces, cuando hay una gente dentro de la iglesia que quiere pasarle por encima al pastor Antonio y que quiere tomarse atribuciones que solo son del pastor, hay un espíritu de satanismo operando en esa persona, y yo he tenido que enfrentarme a este tipo de a esta línea espiritual donde quiera que yo voy, gloria a Dios. Gente que quieren pastorear los pastores, no ser pastoreado por los pastores. Entonces ya se viola un principio espiritual, se viola un código espiritual, aleluya. Gente que disipulan de gente dentro de la misma iglesia y visitan gente sin hablar con el pastor. Y yo escuché a alguien en estos días en las redes de que no para todo hay que pedirle permiso al pastor. Eso es una diablura, son principios torcidos del reino de la tiniebla. Porque si tú eres hijo de tu padre y estás bajo la cobertura y la demarcación de tu padre, tú no vas a salir sin permiso. Tienes que decirle: papi, voy a estar en esto y voy a hacer esto y lo otro, para que sepa. Entonces esa gente que visitan gente sin hablar con los pastores dentro de la iglesia, lo disipulan, a veces le meten tema en contra del pastor, sí, sutilmente. Hay un espíritu de satanismo operando ahí. Se están violando los principios, porque el satanista empieza a sentarse en la última fila de los asientos de la silla y va escalando hasta llegar a bautizarse y llegar a posición de liderazgo y de autoridad. ¿Y cuántas iglesias no están frías, apagadas, aleluya, llenas de personas, pero personas secas, aleluya, personas que representan más la mundanalidad que la espiritualidad, porque hay satanistas que están dirigiendo y ya le pasaron por encima al pastor? Y en todas las reuniones ese satanista dice: lo que el pastor está diciendo está bonito, pero yo considero, y le llevan la contraria al pastor en todo. Entonces yo he tenido una lucha constante como pastor con esa línea satánica espiritual. Gente controladora dentro de la iglesia, líderes que muchas veces te hablan de que bajito, al pastor le dicen de frente: tú eres mi pastor, pero a espaldas están haciendo todo tipo de diablura. Si el pastor que llega ahí no hace guerra espiritual, no enfrenta no a la persona, sino al espíritu que tiene esa persona, esa es una iglesia que va muriendo lentamente. Algunas se quedan con personas, pero algunas se quedan vacías, tanto del Espíritu Santo como vacía de gente, porque después que eso pasa, se pierde el testimonio. Y el que no es pastor, que lo que está operando es un espíritu satánico, entonces empieza a maltratar a la persona, porque el único que sabe cómo tratar una oveja bien, una oveja, y alinearla, reprenderla cuando hay que reprenderla y consolarla cuando hay que consolarla, ese es el pastor. Sí. El que no tiene ministerio pastorado, se le importa decirle a una gente: no, si usted quiere esto, si usted quiere lo otro, porque está operando un espíritu de satanismo dentro de esa iglesia. Entonces, si los pastores no abren los ojos, Antonio, el asunto está fuerte, porque hoy más que nunca están mandando satanistas y algunos ya están bautizados dentro de la iglesia, son líderes dentro de la iglesia, están torciendo la doctrina y están haciendo daño, porque lo primero que el espíritu de satanismo dice: no, usted no tiene que llevarse de todo lo que dice el pastor. Y por un lado es verdad, porque tú tienes que escudriñarlo a la palabra, pero hay pastores que caminamos alineados a la palabra, pero este espíritu dice: no todo lo que dice el pastor es cierto.
para que la gente entre en crítica al hombre de la casa y entre en maldición. Porque una vez la gente entre en crítica sin sabiamente acercarse a ese hombre, entró en maldición y ese mismo espíritu vino a operar dentro de esa persona y va a pasar lo que pasó con Moisés. Gloria a Dios, y aquella gente, los coreítas que se levantaron y la tierra se lo tragó lamentablemente. ¿Usted sabe qué es lo que está pasando en este tiempo? Que hemos crecido en el conocimiento, pero hemos menguado en lo espiritual. Y ahí entonces hay gente que tiene muchos conocimientos teológicos, que eso está excelente, conocer los textos, antetextos, cultura general, todo eso está bien. Pero el problema está cuando conocemos esto, pero menguamos en lo espiritual. Dios le dice a Israel, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo por mucho tiempo prediqué que era que Israel no se le enseñó la Torá. Y luego me entendí que ellos eran muy, muy delicados y muy cuidadosos al enseñar la ley mosaica. El Pentateuco. Pero en relación con Pero Dios, la relación, la revelación de Dios con ellos, la intimidad, era que no lo conocían. Wow. Ellos conocían al Dios de la teología, pero el Dios de la teología no se le había revelado. Y tenemos muchos teólogos que tienen mucho conocimiento, pero el Dios de su teología no se le ha revelado. Y hoy más que nunca hace falta el discernimiento en la iglesia. El discernimiento. ¿Por qué? Porque el don del discernimiento nos va a dar a entender quién está mal y quién está bien, quién es de Dios y quién no es de Dios. Muchas iglesias, lamentablemente, están operando en manipulación, en talento, pero Dios no está con ellos. El Espíritu Santo no está ahí, porque perdieron la posición de hacer guerra espiritual. Y el primero que nos enseñó a nosotros a hacer guerra espiritual fue Jesucristo. Lo vamos a ver, el tiempo avanzado. Pero quiero mencionar rápidamente en guerra espiritual contra qué me enfrento. Nos enfrentamos a Satanás, que es el acusador y padre de mentiras, Juan 8:44. Nos enfrentamos a demonios y potestades, espíritus que oprimen y confunden, Marcos capítulo 5, versículo 2 al versículo 9. Nos enfrentamos a la carne, nuestro propio deseo contrarios a Dios, Gálatas 5:17. Nos enfrentamos al mundo, que es el sistema opuesto al reino de Dios. Ya nos enfrentamos a un sinnúmero de cosas que tenemos que estar claros en lo que son guerra espiritual. También tengo que mencionar cómo saber si una persona está en guerra espiritual. ¿Cómo tú saber si está en guerra espiritual? Hay señales comunes, tentaciones fuertes y repetitivas. Eres tentado fuertemente con la sexualidad, eres tentado fuertemente con tomar lo que no es tuyo y se repiten constantemente estas tentaciones. Eso significa que tú estás en guerra espiritual. Ataques mentales como ansiedad, depresión y confusión. La gente que se deprime mucho porque vive en guerra espiritual y no ha sabido cómo enfrentar eso. Su mente es muy atacada, le llega mucho dardo, mucha persecución a la mente. Eso es un significado de que tenga guerra espiritual. La ansiedad, sobre preocupación sobre el futuro. Te preocupa mucho cómo va a resolver la cosa y deja de confiar en Dios porque tenga guerra espiritual y el enemigo te quiere sacar del terreno donde debes de estar. Obstáculo en el crecimiento espiritual, personas que no crecen, Antonio, personas que siempre están en lo mismo, hablando lo mismo, en la misma batalla, en la misma situación, no avanzan, sueños extraños o sensación de opresión. Hay mucha gente que me pregunta y luego vamos a tratar eso sobre los sueños y vamos a entrar en profundidad espiritual, que por qué se sueñan con tantas cosas raras, por qué se sueñan tantas cosas feas. Eso es una señal de que está en guerra espiritual, porque los sueños, Antonio, activan cosas en nosotros. Tú puedes acostarte sin estar pensando en algo y si te sueñas que te va a ir mal, que hay un espíritu, tú te levantas con una pesadez y una carga como que el mundo se te está cayendo encima. Te levantas cansado. ¿Cuánta gente no duermen 8 horas y se levantan cansados? Quieren seguir durmiendo. Eso es una señal de guerra espiritual porque el enemigo, aleluya, quiere que tú vivas durmiendo. El sueño y la muerte son dos cosas que se parecen. El sueño no es un espíritu, pero la muerte se aprovecha en espíritu para atrapar el sueño de la persona y que esta persona nunca despierte. Muchas personas duermen y no despiertan porque la guerra espiritual que libraron o que estaban librando era tan profunda que un espíritu de muerte vino sobre ellos y se lo llevó. ¿Cómo enfrentar la guerra espiritual? Porque yo en este
capítulo que estamos aquí hablando, te quiero dejar un panorama completo para que tú sepas cómo enfrentar la guerra espiritual. Ya en el principio te mencioné cómo opera el mundo de la tiniebla, cómo se está metiendo la iglesia y un sinnúmero de cosas. La guerra espiritual se enfrenta, como dice, yo te voy a dejar Efesios capítulo 6, verso 12 al verso 18. Cinturón de la verdad, número 1. Número 2, coraza de justicia. Número 3, calzado del evangelio de la paz. Número 4, escudo de la fe. Número 5, yermo de la salvación. Número 6, espada del espíritu. Y número 7, oración constante. Pastor, ¿qué hago si estoy en guerra espiritual? Hay consecuencias y por eso usted tiene que pelear. El cristiano que no pelea en guerra espiritual y no enfrenta a los espíritus que lo están atacando, tiene consecuencias. ¿Cuánta gente no están en el mundo? ¿Cuántos no son homosexuales? ¿Cuántas lesbianas que eran adoradoras? ¿Cuántos drogaditos que eran pastores? Porque no saben el peligro y el riesgo que enfrentan por no hacer guerra espiritual. Y esto no es para meterte miedo, sino para que te pare la brecha. Tú vas a tener vulnerabilidad al ataque del enemigo. Si no hace guerra espiritual, el enemigo va a poner mujeres, aleluya, si eres atacado por la sexualidad, y te va a llevar a caer. ¿Cuántas personas no han caído? Algunos no han caído físicamente, pero han caído por las redes sociales, mandando todo tipo de fotos. Y son gente hasta que ministran, pero hace tiempo que cayeron de la gracia. ¿Cuántos predicadores no están en el altar ministrando y le han mandado fotos de su cuerpo a una supuesta mujer que la mayoría son homosexuales? No son mujeres más. Y después entran en una manipulación. Si no me da dinero, no esto, no lo otro, porque hubo una puerta que se abrió. Y el mundo espiritual funciona por puerta, Antonio. Cuando se abren puertas, usted corre esta consecuencia de ser vulnerable al enemigo. Debilidad espiritual. Ya tú no quieres orar porque ha pecado tanto que el enemigo mismo te dice: ¿para qué orar? ¿Para qué levantarte a hacer guerra espiritual si murmuraste, pecaste, fallaste, fornicaste, adulteraste, hablaste mentira? Usted hoy puede levantarse. Lo primero que usted tiene que hacer para volver a ser un soldado espiritual es arrepentirse y decir: Padre, perdóname porque pequé, perdóname porque fallé. Esos evangelistas, gloria a Dios, mandándole fotos de su parte íntima, porque no hicieron guerra espiritual a mujeres y a hombres, porque también se ha metido un espíritu de homosexualidad dentro de la iglesia. Evangelistas que tumban gente bajo dones, evangelistas que bajo dones hacen milagros y hasta echan demonios fuera hasta un límite, porque llega un límite que esos demonios vienen contra ellos. Pero hace tiempo que cayeron de la gracia. Arrepiéntase hoy, pida perdón hoy, gloria a Dios, porque Dios quiere perdonarte. Pero no es que después que Dios te perdone, tú vas a agarrar el micrófono de una vez, Antonio. Porque hay gente que violaron todos los principios bíblicos y quieren al mes ya estar predicando y vuelven a descarriarse. Pero hay muchos pastores que son también los culpables de eso. Porque llega una gente del mundo y dice: no, para que no se descarríe, hay que darle oportunidad. Si por dejar de darle oportunidad se descarrió, no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios, la mayor oportunidad que quiere tener es estar en su presencia, haciéndole guerra al enemigo. Si se descarría porque no le dan el púlpito, no lo mandó Dios a esa iglesia. No tiene a Dios, estaba descarriado de antemano. Shamakure Basaya, Shekuatuara Basaya. Por eso el evangelio, hay mucha gente que lo está cogiendo de vergüenza. Porque hace falta carácter. Ya la gente no se le puede poner disciplina. Mire, el que violó principios sexuales, el que, gloria a Dios, entró en esa línea, hay que meterle aunque sea 6 meses en restauración, bajo mentoría del pastor, porque si no va a volver a lo mismo. No va a poder cerrar la brecha fuerte y va a volver a abrir brecha y una y otra vez. Por eso se convierte en la gente y al rato se descargan, porque hace falta formación. La gente no quiere ser formada espiritualmente y los pastores tienen miedo de formar la gente. Hay que soltar el miedo y hay que pastorear. Si morimos por esto, morimos con Cristo. Por ese miedo hay que soltarlo, de que la gente no se pueden formar y no se le puede tocar alguna tecla porque se van. Si se van, no lo mandó Dios. Hay que volver, pastor, y hacer guerra espiritual. ¿De qué te sirve tener que al arquero artista tal y al arquero artista tal en tu altar cargándolo de demonios y de diabluras, sacuto acuá, y sigue fornicando, adulterando?
Pastores, gloria a Dios, que llega la gente del mundo, los influencers, y no lo doctrinan, porque salieron de la posición de guerra espiritual y lo tienen ministrando lascivia, ministrando homosexualidad, ministrando lesbianismo, ministrando robo, ministrando fornicación y adulterio dentro de los altares. ¿Qué te pasa a ti? Tienes que abrir los ojos, pastor. Debilidad espiritual, dejan de orar y se meten los demonios. Pérdida de propósito, ya tú no tienes deseo de buscar el rostro de Dios. Aleluya. Afectación a tu familia e iglesia. Son gente que ya salieron de su posición espiritual y su familia y su iglesia es afectado porque llegan a la iglesia con esta problemática y no quieren resolverla. Tan como mucha gente, aleluya, que con el maquillaje, y no estoy hablando en contra del maquillaje, tapan la realidad de su rostro, gloria a Dios. Asimismo llegan a la iglesia, quieren tapar la diablura para tener una barquilla y tener la agenda llena, pero con vacío del Espíritu Santo de Dios. Sansón, por entrar en ese jueguito que mucha gente está entrando. Escúchame bien, esto es profético. Tómelo como usted quiera. Yo soy responsable de lo que Dios me habló. Sansón, por entrar en este jueguito de empezar a jugar doble papeles, a matar a Filisteo por un lado y a los enemigos con la quijada de un burro, porque el Espíritu Santo estaba sobre él y no se había ido por completo, pero a jugar con Dalila. Jueces, gloria a Dios, 16:20. Cuando Sansón vino a querer abrir los ojos, pasaron dos cosas, Antonio, en Sansón, que están pasando en muchos ministerios y que próximamente se van a manifestar. Número uno, le cortaron el pelo, que era un principio que no debían cortárselo. Y número dos, le sacaron los ojos y murió junto con sus enemigos. Eso va a pasar con mucha gente. Y no estoy profetizando desgracia. Lo que te estoy dando una alerta de que vuelva a Dios. Vuelve a Dios hoy, antes de que sea tarde. Gloria a Dios. Ejemplo bíblico de guerra espiritual. Jesús en el desierto. Pero aquí yo quiero entrar en otra línea. Jesús en el desierto. Hay mucha gente, muchos predicadores. Aquí se van a ir algunos con una mala práctica bíblica contra Satanás. No saben cómo lidiar con los ataques de Satanás. Tú has escuchado muchos predicadores decir: te reprendo, Satanás. Y ni siquiera dicen en el nombre de Jesús: yo te reprendo, Satanás. La Biblia en poca parte, Antonio, y esto es educación cristiana, habla de reprender a Satanás como mucha gente lo está reprendiendo. La Biblia lo que sí dice es que a Satanás hay que resistirlo. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver algunos escenarios bíblicos donde se reprendió a Satanás y quién lo reprendió. Zacarías 3:2. Y dijo Jehová a Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién fue que dijo? Jehová. A Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incienso? Jehová dijo a Satanás, dice el escritor. Segunda de Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿quién era que contendía? Miguel. Un arcángel, una jerarquía angelical, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dijo un ángel, Antonio: el Señor te reprenda. Lo que la Biblia nos manda no es tanto a reprender al diablo, porque nosotros no tenemos esos niveles de autoridad. Y si lo vamos a reprender, es decir, el Señor te reprenda con mucha humildad. Porque no es lo mismo un espíritu, un súbdito de Satanás. Y hay gente que está reprendiendo a Satanás en lugares que Satanás no está. Los jefes no llegan a todos los lugares. Llegan cuando todo su equipo no ha podido resolver nada. Y cuando hablo de jefe mencionando a Satanás, no lo estoy enarteciendo. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Jesús era Jesús. Y Jesús no lo reprendió. Cuando se le metió a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero en Mateo capítulo 4, verso 10, Jesús lo que hizo que le citó la Biblia: escrito está,
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solamente servirá. ¿Qué es lo que el creyente debe de hacer en guerra espiritual? Es someterse a Dios. Y con esta parte finalizo. Wow. Ahí es que nos quemamos la mayoría. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Escuche bien, usted que no le gusta someterse a sus pastores, a su padre, a su jefe de trabajo, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Aquí es la clave donde muchos cristianos se han descarriado dentro de la iglesia y otros están en el mundo descarriados. La falta de sometimiento. Esta es la mayor posición en guerra espiritual. Someterse a Dios cada día. Someteos pues a Dios. Número 1, sometimiento. Resistirlo, no reprenderlo. Resistirlo y Él solo huirá de vosotros. Pregunto yo, ¿por qué hay tanta gente que reprenden al diablo hoy en sus malas prácticas bíblicas de reprender? Lo reprenden mañana, lo reprenden ahorita, lo reprenden a todo momento. O el diablo no se va, que el Señor lo reprenda, o algo raro está pasando, porque es que tú no puedes querer reprender sin someterte. El sometimiento a Dios te lleva a obedecer a la gente que tú ves, a lo palpable. Y el obedecimiento a Dios te lleva a resistirlo. Él te va a tentar, te va a hacer guerra espiritual. Pero usted tiene que orar, usted tiene que ayunar y usted tiene que leer la palabra. 3 principios te dejo en guerra espiritual finalmente. Número 1, lectura de la palabra. Porque antes de orar hay que leer la palabra para no orar mal. Alguien tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Jesús dijo, gloria a Dios, aleluya, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parecen que en ella está la vida eterna. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 3:16, todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para corregir e instruir en justicia y en verdad. Isaías 55 dice que la palabra que salió de la boca de Dios no volverá a Él vacía, sino que hará lo que tenga que hacer. Jesús dijo, gloria a Dios, el que oye la palabra que yo hablo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que pasa es que mucha gente ora sin conocimiento bíblico, ora sin revelación bíblica. Usted, para hacer guerra espiritual, tiene que volver a la oración. Después que usted vuelva a la oración, aleluya, después que usted vuelva a la oración, métase en ayuno, aleluya. Pero el ayuno no es para cambiar las cosas. Tú oyes gente diciendo, yo voy a ayunar para que Dios me dé un carro, yo voy a ayunar para que Dios me dé una casa. Eso no es bíblico. Daniel 10 dice que desde que Daniel entendió lo que Dios quería hacer, antes de hablar de ayuno, desde que Daniel entendió lo que Dios quería hacer, desde que fuiste entendido, Dios respondió. Lo primero es el entendimiento. El ayuno no es para torcer la voluntad de Dios, es para someternos y poder entender la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el ayuno, que nos ayuda a conectarnos con Dios, a santificarnos y a entender su voluntad para con nosotros. Entonces, esas 3 cosas usted no debe de soltarlas en guerra espiritual: lectura de la palabra, oración y ayuno. Porque si no, ya usted escuchó los riesgos que una gente que no hace guerra espiritual puede tener. Gloria a Dios. ¿Qué añadirle? No puedo. Ya la palabra está dada. Si usted quiere una segunda parte de los sueños que el pastor habló hace un momento, escríbanlo en los comentarios. Pastor, ¿cómo las personas pueden seguirlo? Amén, gloria a Dios. Quiero, por favor, todo el que vea este video, lo mucho, lo poco, Dios, uno transmite esta palabra, Dios sabe a qué público se la manda. Quiero que por favor me sigan en mi canal de YouTube. Compartía con Antonio que estamos todos los días a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Estamos compartiendo una reflexión matutina. Estamos compartiendo reflexiones matutinas todos los días de lunes a viernes. Entonces búsquenme en YouTube como Pastor Braylin de la Cruz. Suscríbase, active las notificaciones para que le salgan estas reflexiones cada día y usted inicie un día bajo la bendición de Dios. Y en las demás redes sociales también, Instagram, TikTok, Facebook, Trends o cualquier red social, Pastor Braylin de la Cruz. De esa forma usted nos puede encontrar. Así que gracias a usted por estar ahí conectado. Comparte el contenido. Este contenido tiene que llegar a miles de personas. Miles necesitan escuchar estas palabras.
Humildemente, esto no se ve en todos los canales. La gloria de Dios. Usted necesita compartir esto para que alguien también sea bendecido. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.